es algo que a muchos pues les toca, le están sufriendo, están pasando pruebas con el tema económico. Y hoy precisamente vamos a hablar sobre el espíritu de pobreza. Y cuando hablo de espíritu es que hay un espíritu asignado para este tema. Espíritu demoníaco te refieres, ¿no? Exacto. El Espíritu Santo no es un espíritu de pobreza. Evidentemente no viene de Dios. Porque aquí no solamente con este espíritu, porque no vamos a hablar en sí de este espíritu, no me interesa, sino el problema que causa. Y no solamente es falta de dinero, es una forma de pensar, es una prisión mental, es un sistema, es un sistema espiritual que se infiltra, que se normaliza y que se disfraza de virtud. Y mucha gente ha aprendido a llamar humildad a lo que en realidad es opresión. Pero realmente el reino de Dios no funciona así, porque cuando la revelación entra, la mentira queda expuesta. Y eso es lo que yo quiero hoy, hermanos. Cuando la revelación entra, la mentira queda expuesta, ya está. Solamente tienes que darle una patada y sale. Y cuando la verdad se revela, los yugos empiezan a crujir porque van a romperse. Entonces, esta palabra no solamente viene para señalar, no es para señalaros a vosotros, no es para juzgaros, sino para desenmascarar estructuras espirituales. Y no solamente viene para informarte, sino para provocarte, para sacudirte, para activarte. Porque sé que hay personas que son buenas, que son fieles. Hay personas que aman a Dios, pero sin embargo llevan años caminando bajo un techo que Dios nunca puso. Y hay otros que creen que vivir en carencia es parte del llamado de Dios, cuando en realidad es parte de una mentira que ha sido enseñada. Y hoy el Espíritu Santo no viene a consolar la pobreza, no viene a pasarte la mano y decir, ay, pobrecito. Pobre que pobre, ¿no? Exacto, pobrecito. Viene a confrontarla. Esto es una palabra para vosotros. No viene a justificarla, viene a romperla. Porque Dios no libera con información. Dios libera con una verdad revelada. Y cuando esta verdad cae en tierra fértil, tú que me escuchas, algo se mueve, algo se quiebra, algo se alinea. Así que ahí donde estás, abre tus oídos. No defiendas esas viejas creencias que has escuchado. O no protejas mentalidades que te han limitado. Porque esta palabra no es para que tú digas, wow, qué interesante, qué bien, no. Es para que tú digas, hasta aquí, hasta hoy. Hasta aquí llegó este ciclo, ya se termina. Porque hoy venimos aquí a romper, a renunciar, para que vosotros avancéis, hermanos, en el nombre de Jesús. Ahora vamos a ver qué es y cómo opera el espíritu de pobreza. Porque el espíritu de pobreza no es simplemente un problema económico, no, en absoluto, para nada. El espíritu de pobreza, escúchame bien, ahí donde estás, es una entidad espiritual. Es un yugo, es un sistema de opresión que busca destruir la economía, la estabilidad, la paz, la capacidad de soñar y de avanzar en una persona o en una familia. Y esto funciona como un ciclo repetitivo, como una rueda que nunca para. Y la persona se ve atrapada en un patrón de pérdidas constantes, de confusión financiera, de una mala administración, de oportunidades que se evaporan, de puertas que se cierran sospechosamente, de ataques en la mente, ataques en el ánimo, falta de avance aunque tú trabajes duro, y además de eso, deudas que se multiplican sin una razón lógica. Buah, son muchas cosas. No pidas, bella, escucha esta palabra. Porque yo no voy a hablar por ti, te voy a dar llaves para que tú abras la puerta. O sea,
no importa dónde el dinero entre, el dinero se pierde, se desvía y se destruye. O sea, no importa cuánto tú intentes avanzar, algo siempre te empuja hacia atrás. Y ese es el sello del espíritu de pobreza. Trabajas como un gigante para cosechar como una hormiga. Ahora bien, ¿por qué opera este espíritu? ¿Cómo entra? ¿Cómo se alimenta este espíritu? La Escritura muestra que este espíritu no opera solo, sino que activa, escúchame bien, activa puertas específicas, abre grietas espirituales y grietas emocionales que autorizan para que entre. Vamos a verla uno por uno. Presta atención a lo que te voy a decir. Gracias, Viridiana, por esos populares. Gracias por todo lo que estáis aquí, hermanos. Escuchadme, número 1. Por maldiciones generacionales de iniquidad. O sea, estas maldiciones generacionales, iniquidades, esto es un terreno, número 1, esto es un terreno donde el espíritu de pobreza más se fortalece. Porque hay familias enteras donde todos experimentan lo mismo. Abuelos endeudados, padres totalmente arruinados, hijos que comienzan bien, pero terminan igual que sus padres o sus abuelos. Ciclos de quiebras. Repetitivos, hermanos. Ruinas o malas decisiones repetitivas. Es como una rueda que no para. Historias, o historial, mejor dicho, de robos, injusticias, pleitos heredados. No, esto es una locura. Negocios que empiezan con fuerza pero mueren sin ninguna explicación. Oportunidades que nunca terminan de concretar, se quedan ahí. Eso es un patrón espiritual. Es una estructura establecida por generaciones anteriores y muchas veces esto pasa por pactos indebidos, por pecados que nunca han sido confesados, por maldiciones habladas dentro de la misma familia, por pactos de pobreza o votos de escasez, ya sea consciente o inconscientemente, por pecados financieros. Sí, hay pecados financieros como el fraude, como la injusticia, como la avaricia, como la estafa, como el robo, como la explotación. La pobreza generacional no es falta de oportunidades, es una cadena espiritual. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Qué más? Número 2. También este espíritu entra por heridas, escúchame, heridas económicas. Y esto es una puerta gigante. Porque hay personas que viven bajo un espíritu de pobreza. Y no porque lo heredaron, sino porque fueron marcados por un trauma. Por ejemplo, te estafaron. O fuiste víctima de un socio deshonesto. O te prometieron algo que nunca llegó. O invertiste un pastón, un dinero en algo y lo perdiste todo. O no sé, te echaron injustamente de un trabajo donde tú estabas muy bien y te gustaba. O te engañaron sentimentalmente o económicamente también. O no sé, fuiste robado, manipulado. Y cuando uno sufre una injusticia económica y ojo, y no sana, no la sana porque sí, a mí me han despedido de trabajo, a muchas personas también y no pasa nada. No, pero cuando no sanas esa herida, no perdonas, no entregas ese dolor que te dolió tanto, no se lo entregas al Señor, ¿qué pasa? Que esa herida se convierte en una puerta. ¿Y en una puerta para qué? Porque escúchame, el trauma genera miedo. El miedo genera desconfianza. La desconfianza genera parálisis. Y la parálisis abre la puerta a la pobreza. O sea, esa herida crea un sello espiritual donde crees que el dinero te puede hacer daño. Y esa declaración
inconscientemente atrae ciclos de pérdida en tu vida. Por eso Jesús tiene que sanar la economía desde adentro para que luego pueda hacerla desde afuera. ¿Qué más? Seguimos. ¿Qué más? Seguimos, hermanos. Mentalidad de escasez. Y esta es muy importante también. Porque el espíritu de pobreza no simplemente afecta a tu bolsillo, afecta a tu mente. Ataca el pensamiento, encadena la imaginación, encierra los sueños. ¿Y cómo se manifiesta este espíritu? En tu mente. Miedo a dar. A mí me da miedo a dar. Me da temor porque me voy a quedar sin nada. No, ¿yo cómo voy a dar a este ministerio? ¿Yo cómo voy a dar a esta persona que está pidiendo? Si yo no tengo, me queda para hoy, para mañana no. Yo tengo miedo a dar. Váyase que yo no pueda pagar la factura de la luz. Luego me corten la luz. No, miedo a dar. ¿Qué más? Miedo a emprender porque tienen miedo a perder. Miedo a avanzar por temor al fracaso. Miedo a invertir por trauma del pasado. O la frase esa de nunca alcanzo, esa declaración diaria aquí en la mente, ¿no? Que, ahí está ese tormento espiritual. Mejor yo no lo intento. O no, esto es lo que hay, punto, se acabó, no. Esa mentalidad de escasez es peligrosa porque bloquea la fe. Impide escuchar a Dios en las finanzas. Te ata a trabajos donde tú nunca prosperas. Te mantiene viviendo una mentalidad de sobrevivencia, ¿no? Y te acostumbra a vivir en migajas. La mentalidad de escasez crea un techo espiritual. No importa cuántas oportunidades Dios te envíe, la persona no lo puede ver y no lo puede recibir. Por eso Jesús dijo, tal como uno piensa en su corazón, así tal es él. Eso está en Proverbio, creo. Como uno piensa, así es. Tu mente, la mentalidad. Por eso el espíritu de pobreza también empieza en la mente antes de tocar tu bolsillo. ¿Qué más? Tenemos más todavía. La falta de justicia. Pues quédate, Juan, ella escucha. Falta de justicia, falta de dar, falta de sembrar. Esta es una puerta brutal. Y mucha gente no se da cuenta, porque la Biblia es clara. Quien cierra la mano, el cielo se le cierra. Y si no tienes texto bíblico, estudia la Biblia, porque lo mismo no la conoces. El que se rehúsa, o sea, Dios te manda y tú te rehusas a sembrar donde Dios te lo ha dicho. O no ayudas a quien el Espíritu de Dios te ha mostrado. O te niegas a sostener un ministerio. O vives sin ser generoso. O solo piensas en recibir y nunca en dar. El que siembra escasamente cosechará. Ahí lo tienes. Se vuelve uno un tacaño espiritual. El ciclo se encoge, la provisión se estanca y la economía entra en un modo bloqueo. Yo sé que esto hace daño a muchos, a muchas mentes que empiezan cuando se toca la economía, no les gusta. Hace pupita. ¿Por qué? Porque el cielo responde al principio de la siembra y la cosecha. Y si tú no lo sabes, ábrele una Biblia. Creo que no está encendido eso. Dayana, ven un momentito. Y cuando no sembramos, no hay cosecha. Hola, Benja. Y cuando no damos, no recibimos. O sea, esto no es un castigo, es una ley espiritual. Dios abre la ventana de los cielos donde hay manos abiertas. Y el espíritu de pobreza opera donde hay manos cerradas, puños así. Porque el espíritu de pobreza es una jaula invisible. Y este espíritu aprisiona, cicla, erosiona, consume, desgasta, limita, oculta oportunidades. Hace que todo te cueste el doble. Hace que todo te dure la mitad.
Hace que lo fácil se vuelva difícil y que lo difícil parezca totalmente imposible. Pero la buena noticia es que Cristo vino a romper esas cadenas. Y el espíritu de pobreza es uno de ellos. O sea, no importa cuánto tiempo haya durado. No importa si es familiar, si es personal, para nada. No importa si vino de trauma, de decisiones. El poder del espíritu rompe yugos. La verdad rompe mentiras. Y la unción rompe los ciclos. Y hoy es el inicio de esa ruptura en el nombre de Jesús. Vamos a la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 9. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 9. Aquí escribe el apóstol Pablo y dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, aunque era rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ahora bien, ¿qué significa esto realmente? Siendo rico se hizo pobre. Porque este versículo ha sido manipulado, ha sido malinterpretado y fuera de todo contexto durante siglos para justificar una idea que jamás Dios puso, una idea que no es bíblica, de que Jesús vivió pobre, de que Jesús fue pobre. Esto no es solo una interpretación equivocada, es una enseñanza peligrosa, porque crea una fe basada en la escasez y no en la provisión. Pero cuando miramos el texto original, el contexto, el propósito, en la revelación, nos damos cuenta de algo totalmente poderoso. Este versículo no habla de economía, habla de encarnación. Lee todo el contexto. Dice siendo rico. ¿Qué significa esa riqueza? Ayer estuvimos hablando de eso. Que la bendición del Señor es la que enriquece, ¿verdad? ¿Qué significa esta riqueza? Bueno, antes de que Jesús viniera a la tierra, Jesús no era rico. Él era la riqueza en esencia. Amén. Riqueza en autoridad, riqueza en gloria, en eternidad, en majestad divina, riqueza en honor celestial, riqueza en adoración angelical y riqueza en poder absoluto. Dios te bendiga, Adriana. Jesús lo poseía todo, y no por herencia, sino porque Él mismo es el dueño de todo. Nada lo limitaba, nada lo condicionaba, nada lo restringía. Él está rodeado de luz inaccesible, de autoridad ilimitada y de recursos infinitos. Vamos a ver. Esa es la riqueza a la que se refiere Pablo, no una riqueza material, sino riqueza divina, riqueza eterna. Y además dice que se hizo pobre. ¿Qué tipo de pobreza fue esa? Aquí está el núcleo de esto. Aquí es donde la revelación se vuelve dinamita. Pobre en este versículo no significa pobre económicamente. No está hablando de su cartera, está hablando de su condición. Porque la pobreza aquí es renunciar a su gloria eterna. O sea, escúchame, de pasar de ser adorado por los ángeles a caminar entre pecadores. Imagínate eso. De estar sentado en el trono a caminar por los caminos de Galilea. De estar rodeado de serafines a ser rodeado de fariseos. ¿Te das cuenta? De oír santo, santo, santo a escuchar crucifícale. Eso sí es pobreza. Pobreza de gloria, no de dinero. Y además de eso, el volverse humano. Él, que era un espíritu eterno, tomó carne, tomó cansancio, dolor, hambre, sueño, tomó limitaciones, tiempo, espacio, todo eso. O sea, que Él se hizo frágil, vulnerable, localizado, tocable, afectable. O sea, el Rey Eterno se metió en un cuerpo que podía sangrar. El Creador se movió entre la creación. El Omnipresente se encerró en un vientre. Eso es pobreza. No la cuenta bancaria, sino la renuncia a renunciar la eternidad en ese momento por amor a nosotros. O sea, se hizo siervo. Es una pobreza de posición, porque Filipenses capítulo 2, verso 7 lo dice ahí, que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. O sea,
se despojó del derecho divino para asumir el rol más bajo, un siervo, un esclavo y encima sacrificado. Dios mío. Él no perdió recursos, perdió posición voluntariamente. Además, Él se hizo identificable con nuestra humanidad. O sea, Jesús se hizo pobre en este sentido, porque Él se hizo alcanzable, tocable, entendible, se hizo accesible, se hizo cercano, porque era la única manera de salvarnos. Cuando realmente Dios vive en luz inaccesible, tú no puedes llegar, es imposible llegar allí, imposible. Pero Él se hizo cercano. La pobreza aquí no es financiera, porque Pablo en este contexto está hablando de generosidad, no de la economía personal de Jesús. O sea, el capítulo entero, 2 de Corintios, capítulo 8 ahí, este capítulo trata sobre dar, sobre ofrenda, generosidad, sostener el ministerio. Y Pablo usa a Jesús como un modelo de entrega, no de miseria. O sea, es como si estuviera diciendo, si Él se vació de su gloria para enriquecerte, tú puedes dar para bendecir a otros. No está hablando de que Jesús fue pobre, sino de que Jesús se entregó completamente. Entonces, el contexto no menciona escasez en ningún momento, sino la gracia de Dios. Pablo no está diciendo Jesús no tenía dinero, está diciendo Jesús renunció a su trono. Por eso, la encarnación fue un empobrecimiento de condición, no de recursos, porque Jesús tenía acceso a recursos sobrenaturales todo el tiempo. Multiplicaba los panes, los peces, hallaba monedas en los peces, abría las redes rebosantes de peces también. Echa la pez ahí, la red allí. Pagaba tributos, sostenía a 12 hombres adultos. Tenía un tesorero. ¿Eso es pobreza, sí o no? Claro que no. Entonces, ¿qué significa realmente para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos? Porque aquí está el diamante, aquí está la perla. ¿Lo estáis entendiendo, hermanos, lo que quiere decir esto? Que esa pobreza fue renuncia a su condición de rey a venir como siervo humilde. Su pobreza fue la encarnación, su entrega, su humillación. Ese fue el camino para enriquecerte a ti. ¿Cómo? Ayer lo vimos, las bendiciones de Dios sobre tu vida. Te enriqueció espiritualmente, te dio vida, salvación, identidad, te dio libertad, te dio acceso al Padre, te dio una herencia, te enriqueció emocionalmente, te dio paz, te dio un propósito, te dio un descanso, te dio plenitud en el alma. Te enriqueció en gracia para que tú vivas en provisión. Pablo está hablando de dinero en ese capítulo. Esto no hay forma de esconderlo, porque la gracia de Dios también toca tus finanzas. Y el mismo Jesús lo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y todo será añadido. O sea, su pobreza también te enriqueció en todas las áreas. Abarca todas las áreas. Con lo cual, el que creó el oro no vino aquí a pasar hambre. Jesús creó el oro, los mares, los peces, la tierra donde caminaba, las leyes de la provisión, todo. ¿Cómo iba a venir como un mendigo? ¿Cómo iba a vivir en escasez? ¿Cómo iba a pasar hambre como estilo de vida? Para nada. Y cuando Jesús ayunó 40 días, no fue por pobreza, fue por una misión encomendada por el Espíritu. Cuando dijo que no tenía dónde recostar su cabeza, no era falta de casa, era un lenguaje misionero, porque él no estaba sentado en una ciudad, él viajaba de un sitio a otro. Jesús no vino a darnos ejemplo de miseria, vino a dar ejemplo de la dependencia total del Padre, que es totalmente distinto. Qué bueno. Y la dependencia del Padre siempre produce provisión. Además de eso, el otro día, hace 3 días lo estuvimos hablando, Jesús tuvo un tesorero, a Judas, y un tesorero no existe para administrar el aire.
Porque el ministerio de Jesús manejaba recursos suficientes como para justificar una administración formal. Y además tenemos ahí Judas, que era ladrón. Podía tocar el fondo sin que los demás lo notaran. Y llevárselo. La gente no se daba cuenta de que él tocaba la bolsa. Jesús sí, claro, lo sabía todo, los demás no. Si no, rápidamente le hubieran quitado la bolsa. Eso quiere decir que ahí había dinero. Había movimiento, había entrada, había salida. Entonces, un ministerio verdaderamente pobre no necesita un tesorero. Necesita milagros diarios para comer. Y Jesús tenía ambos. Provisión natural y provisión sobrenatural. Además de eso, como vimos el otro día, yo vuelvo a repetirlo, Jesús fue sostenido por mujeres de recursos. Lucas capítulo 8 en adelante. Y este versículo es un terremoto teológico para quienes insisten en que Jesús vivió como un indigente, como, no sé, como Juan el Bautista casi, con harapos, ¿no? La Biblia dice que muchas mujeres poseían bienes y sostenían su ministerio. Y entre ellas aparece Juana, la esposa de Cuza, administrador de Herodes. María Magdalena también, pastora, claro que sí. O sea, en el lenguaje moderno sería la mujer del ministro de finanzas del rey, apoyaba literalmente a Jesús y a los discípulos. Eso no es pobreza, eso es respaldo estratégico, conexiones divinas, provisión constante. Así es. Dios mío. Además de eso, Jesús usaba ropa costosa. ¿Cómo que acabas de decir, Rubén? Juan capítulo 19, verso 23. Dice que cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada uno. Y dice, se quedaron también con la túnica, pero como era una túnica sin costuras, tejida de una sola pieza de arriba a abajo, llegaron a este acuerdo: no la partamos. No vamos a romper algo. Vamos a echarlos a suerte. Al que le toque se la queda, pero esto no se puede romper porque esto es una prenda magnífica. 19 del 23 al 24. O sea, la túnica sin costura era una prenda especial, tejida de una sola pieza. Era un lujo, escúchame, era un lujo para esos tiempos. Porque en la cultura judía una prenda así no era común. Las túnicas normalmente se cosían en partes, pero una túnica de una sola pieza requería tiempo, habilidad y de buen material. O sea, era una prenda bien hecha, costosa, una prenda digna. Y los soldados romanos, gente dura, gente sin sentimiento, decidieron no romperla y echarla a suerte. ¿Por qué? Porque valía demasiado. Porque nadie rifa lo que no vale, nadie sortea harapos. Esa túnica tenía un valor real. Y si la ropa de Jesús era valiosa, su estilo de vida no era de escasez, sino de dignidad y de honra. Amén. Exacto, digna de un rey ángel. Y aquí viene algo más profundo. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote vestía una túnica sin costura. Éxodo capítulo 28, ahí te lo enseña. Bueno. Wow. ¿Y quién es nuestro sumo sacerdote, hermanos? Escribidlo ahí. Y aunque los hombres lo estaban crucificando, Dios estaba declarando en silencio quién era Jesús. Amén. El verdadero sumo sacerdote. Amén. Según el orden. ¿De quién? Esto no lo digas. Dios mío. ¿Según el orden de quién? ¿De quién? Robert lo sabe. Qué bueno, Consuelo. Qué bueno, Rosalinda. Vamos según allá. El orden de... Muy bien. ¿Ves? Te he dicho yo que Robert es el primero también, que lo ponía. También lo ha puesto... Marta, exacto. Pastora Rosalinda también lo ha puesto. Rosalinda sabe también, ¿eh? Claro. Entonces, el versículo, míralo. Éxodo capítulo 28. Ahí hablamos de
de los sacerdotes, cómo vestían, pero el versículo que estoy hablando es Juan capítulo 23, verso 24. Y mientras los soldados se jugaban su túnica, ahí se estaba cumpliendo la escritura. Ellos pensaban que se estaban ganando una prenda, pero Dios estaba mostrando que en la cruz el Hijo fue deshonrado. Además, ¿qué más sobre eso? Jesús movía recursos totalmente sobrenaturales. Jesús nunca terminó en escasez porque Él mismo era la fuente de todo. Cuando faltaba pan, Él lo multiplicaba. Cuando faltaba dinero, Él aparecía una moneda en la boca de un pez. Cuando faltaba de pescado, Él llenaba la barca hasta hundirla. Cuando se requerían impuestos, Él hablaba, Él actuaba, Él proveía. O sea, Jesús no vivía limitado por el sistema económico, Él lo trascendía. Claro. Y un hombre pobre no produce milagros de abundancia, pero un hijo del reino sí. Amén. ¿Quién lo cree esto? ¿Un hijo del reino? Claro que sí. Amén. Es más, Jesús nació en humildad, no en miseria. Porque nacer en un pesebre no es señal de pobreza, sino de un propósito profético. Porque la Biblia dice que llegaron sabios de Oriente y abrieron sus tesoros. O sea, no abrieron bolsita ahí con regalitos de cualquier cosa, no. Abrieron tesoros. ¿Y qué había en esos tesoros? A ver si alguien me puede ayudar. Eso lo saben todos. Venga, vamos, yo quiero que me lo digáis. Venga, a ver, que escriban 80 personas. ¿Lo ha enchufado? No lo ha enchufado. Pues, Voy a moverlo, pero bueno. Lo voy a mover un poco así porque si no, no voy a pasar. oro, incienso y mirra. Exacto. Se puede bien. Oro, incienso y mirra. Y esto es clave, hermanos, porque la provisión llegó antes del problema. Escúchame bien, la provisión llegó antes del problema. Antes de que Herodes les persiguiera, antes de su ida, antes del peligro, Dios ya había puesto recursos económicos en la casa. Y cuando José recibió el sueño y se fue con María y con el niño a Egipto, no salen con una mano delante y con otra detrás. Salen con respaldo, salen con provisión, salen con lo que Dios ya había preparado de antemano. Porque José era carpintero, sí, pero él no llevaba su taller ahí a cuestas, para nada. Eran extranjeros, tenían que comer, tenían que viajar, tenían que vivir, tenían que establecerse. ¿Con qué sustento? Porque él tuvo que dejar el trabajo, José. Y ahora aquí viene algo más profundo. Esos sabios de Oriente, muy probablemente, yo creo seguro, que venían de Babilonia, del mismo lugar donde siglos antes Daniel, el profeta Daniel, donde está en la Biblia, había sido jefe de los sabios. O sea que Daniel sembró la revelación y otros recogieron la obediencia. Y quizá no eran solo 3, y eran más, porque no se sabe cuántos eran. Dicen 3 porque se mencionan 3 regalos, pero no sabemos cuánto oro le dieron. O sea, vemos que Dios conecta generaciones, profecía y provisión. Y esto a nosotros nos enseña algo totalmente poderoso. Dios no financia la pobreza, Dios financia el propósito, que es muy diferente. Cuando hay llamado hay respaldo, cuando hay misión hay provisión. Y Jesús creció bajo el cuidado perfecto del Padre. Nunca mendigó, nunca dependió de la escasez, porque el reino de Dios no se sostiene en carencia, se sostiene con obediencia y con provisión sobrenatural. Así que Dios cuidó la economía de la familia. Y Él sabe también cuidar la tuya cuando tú caminas en su voluntad. Además de eso, eran trabajadores cualificados, tanto José como Jesús, porque un carpintero de aquella época era un profesional respetado, con ingresos estables y con reconocimiento comunitario.
Por eso Jesús creció en un hogar sencillo, sí, pero no en un lugar marginal. Humilde de carácter, pero no empobrecido en provisión. Entonces vemos que Jesús no fue un mendigo espiritual ni un profeta sin sustento. Vivió humilde, sí, porque la humildad revela el corazón, no la cuenta bancaria. Pobre jamás. Por eso su vida, su ministerio y su impacto muestran el respaldo divino. Nos muestra estrategia, honor y una provisión constante. Dios mío. La voluntad de Dios es provisión, no pobreza. Por eso esa imagen distorsionada de un Dios que quiere a sus hijos viviendo en la miseria, esto es una de las mentiras más antiguas y más crueles del infierno, porque la pobreza nunca fue un instrumento de formación divina. Siempre fue un síntoma de caída, de maldición, de destrucción, de injusticia. Por eso el corazón del Padre es claro desde Génesis hasta Apocalipsis. Él quiere a sus hijos provistos, estables, fructíferos, avanzados. Y la Escritura completa lo respira. Dios no te quiere a ti arruinado. Dios no te quiere atrapado en deudas. Dios no te quiere sobreviviendo en milagros de emergencia cada mes porque no tienes para pagar el alquiler. Él desea que tú camines en paz, en provisión, en propósito, no en angustia. Además, ¿cuánta gente no ha escuchado el Salmo 23, verso 1? Esto se lo sabe todo el mundo de memoria. El Señor es mi pastor, nada me faltará. O sea, David no escribe esto desde un palacio, lo escribe desde una convicción. Él no dice casi, a ver si, no. Dice nada me faltará. Porque un pastor guía, protege, alimenta, un pastor cuida. Y si el Señor es tu pastor, la falta no define tu temporada, la provisión sí. ¿Qué más? También hay una promesa apostólica en Filipenses capítulo 4, verso 19. Aquí el apóstol Pablo dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No dice algunas, no dice lo básico, no dice lo espiritual, dice todo, absolutamente todo. Y no según la economía, ni según tu sueldo, ni según la inflación, no. Dice conforme a las riquezas en gloria. Por eso la provisión de Dios no se mide por tu cuenta bancaria, sino por su reino. También hay un deseo pastoral por Juan, el apóstol Juan, en su carta, en su tercera carta, verso 2, solamente tiene un capítulo. Dice: amado mío, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, aquí Juan no habla de algo simbólico o meramente espiritual, no. Habla de salud, de prosperidad integral y de bienestar real. Por eso la prosperidad bíblica siempre es equilibrada: alma, salud y sustento. ¿Y qué más? Hay un principio en el reino de Dios. Lucas capítulo 6, verso 38. Yo creo que esto ya os suena, ya venimos hablando sobre esto. ¿Qué dice? Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Apretado, sacudido para que haya lugar para más. Desbordante y derramado sobre el regazo. Y aquí dice algo muy interesante. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirá a cambio. Vuelvo a repetirlo. La cantidad que den determinará la cantidad que reciban a cambio. El reino de Dios no opera por escasez, sino por siembra y cosecha. Y Dios te quiere en la posición de dar, no en la posición del que mendiga. Porque un corazón generoso necesita provisión para expresar su generosidad. Por eso la cultura del cielo no es sobrevive,
sino que rebosa, sobreabunda. Dios es proveedor, no es castigador. El enemigo roba, la pobreza oprime, encadena, limita, te asfixia, Amén. te destruye. Pero Dios nunca se ha revelado como el que empobrece, sino como el Dios, el todo suficiente, el Shaddai, el Jireh, el proveedor, el Padre que da buenas dádivas, el Dios que abre los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. La pobreza no te enseña a confiar, te enseña a sobrevivir. Y el Espíritu Santo sí te enseña a confiar. Y Él mismo te enseña. No usa la miseria como una herramienta. Cristo te llamó a vivir provisto, respaldado y en avance. Fuiste diseñado para dar fruto, para avanzar, para bendecir. ¿Y tú cómo vas a bendecir si no tienes? ¿Cómo vas a sostener si estás vacío? Así es, Benja. ¿Cómo vas a levantar a otros si tú mismo estás caído? Porque la provisión no es un lujo, es una asignación. La bendición no es un capricho, es un propósito. Y Dios te prospera para que seas un canal para bendecir a otros también. Entonces, hermanos, la voluntad de Dios no es que vivas en un valle de escasez permanente, sino que camines con un espíritu estable, confiado y provisto. Qué bueno, pastora, me alegro. No fuiste llamado a arrastrarte, sino a avanzar con honra, con seguridad y con respaldo divino. Porque ser bendecido no es pecado, es parte del diseño del reino. Amén. Fuiste creado para vivir bendecido, para bendecir a otros. Ahora aquí viene el punto. ¿Cómo ser libre del espíritu de pobreza? Ahí es donde queríais que llegara, ¿eh? Este es el punto donde la revelación Ahí, se ahí. vuelve práctica. Yo quiero práctica, yo no quiero solamente teoría. A ver, vamos a ver. Porque de nada sirve entender el problema si no sabes cómo romper con eso. Y esto no sucede por desearlo. Ocurre por cerrar puertas, Amén. por activar principios y por Amén. alinearte con la verdad. Apuntar esas tres cosas. Repítelas. Cerrar puertas. Cerrar puertas, activar propósitos y alinearte con la verdad. O sea, esto no es una teoría hueca. Aquí hay llaves, escúchame, hay llaves que funcionan. Puertas que se abren y yugos que se rompen. Dios mío. Alex, quédate que seguro que aprendes algo. Vamos, número 1. Apúntatelo. Renuncia verbal al espíritu de pobreza. O sea, porque la pobreza espiritual no se rompe solamente con una intención. Tavo. Se rompe con autoridad. Porque hay palabras que atan y hay palabras que desatan. Vuelvo a repetirlo. Hay palabras que atan Todos y hay palabras que desatan. lo sabéis eso, ¿verdad? Que Entonces, la lengua está al poder. en oración con tu boca, en voz audible, renuncia a toda alianza consciente o inconsciente de escasez. Renúncialo. Ahora lo vamos a hacer. Rompe declaraciones que alguien lanzó contra tu vida. Tú nunca prosperarás, tú eres un desastre, todo lo que emprende va mal. Rompe con eso. Cierra puertas familiares antiguas de ruina, de quiebre, de adicciones que drenaron incluso hogares enteros. Como el juego, todo eso. Deshazte de pactos, de votos, de acuerdos internos. Bueno, es que así es lo que me ha tocado, yo tengo que vivir así. No me queda otra. Con que tenga para sobrevivir, yo me conformo. Eso es un pacto disfrazado. Te estás atando con tu boca, no vas a tener más. He conocido gente, he escuchado hablar de gente, de hermanos, que tienen incluso ministerio. No, estamos así y tal, pero no, para nada. Eso es un pacto disfrazado.
Porque la ruina es espiritual antes de ser visible. Y se corta en el mundo espiritual antes de manifestar libertad en lo natural. ¿Qué más? Seguimos. Perdonar traumas económicos. Wow, ¿qué es esto? Perdonar traumas económicos. Porque muchas personas no saben que el golpe económico pudo ser más fuerte que el dinero que te robaron o el dinero que tú perdiste. Porque fue un golpe en el corazón. Y mientras el corazón esté herido, la provisión fluye con dificultad. Porque aquí el perdón es clave. Perdona al socio que te traicionó, al negocio que te estafaron, perdona al familiar que te dejó tirado, perdona al sistema, la empresa, el banco, no lo sé. Porque mientras tengas rencor, mantienes una puerta abierta. Mientras cargas el dolor, cargas el yugo. Por eso el perdón no es aprobar lo que pasó, es romper la influencia espiritual que dejó el trauma. Por eso perdonar no te hace tonto, te hace libre. Amén. ¿Qué más? Punto número 3. Importante eso, Alinearte con la justicia y con la honra. La mano que se abre libera más que el dinero. Eso te libera el corazón. No muchos Dios lo mío. saben. La mano que se abre... La mano que se abre libera más que el dinero, porque Para te dar. libera el corazón. La generosidad no es un truco religioso, es un arma espiritual. Y cuando das, rompes el ciclo de retener por miedo a quedarme. Cuando tú honras, tú alineas tu corazón al carácter de Dios. Cuando tú sostienes la obra, un misionero, una misión, un ministerio, una iglesia, no lo sé, te conectas con la economía del cielo. Y Dios mismo prometió abrir ventanas celestiales. Así es, Alonso. Porque la pobreza busca cerrar las manos, tenerlas así como puños. Pero sin embargo la fe la abre. Porque aquí la pregunta no es ¿cuánto tengo? La pregunta es ¿estoy honrando a Dios con lo que tengo? Porque donde hay honra hay bendición. Es importante eso. ¿Qué más? Punto número 4. Cambia tu mentalidad. Ahí está. Si tu boca dice no puedo, tu fe dice no quiero. Lo que tú declaras, lo formas. Porque el espíritu de pobreza opera también en frases, en hábitos, en creencias. Yo no sirvo para los negocios, yo nunca me alcanza, siempre me salen mal los trabajos, siempre ando justo, yo es que soy así, yo es que no tengo. No, eso es una programación mental del infierno. La Biblia enseña que la fe piensa diferente, habla diferente, la fe camina diferente, no tiene nada que ver. No es positivismo, es una renovación en la mente. No es autoayuda, esto es una realidad del reino de Dios. Dios no trabaja con mentalidad de escasez, trabaja con mentalidad de fe. Amén. Y la fe no dice que no me alcanza. La fe te dice, si Dios me llamó, Él me va a respaldar. ¿Qué más? Punto número 5. Ordena tu economía. No hay libertad financiera si no hay administración. Porque Dios no multiplica el desorden, multiplica la obediencia. Entonces, haz como Jesús. Él tenía un tesorero, había principios. Haz presupuestos, separa prioridades. No malgastes emocionalmente. Construye un plan. Aprende a decir no. Paga deudas con estrategia y con propósito. No te hagas esclavo. No pidas. El orden no es falta de fe. El orden es el terreno donde la fe produce fruto. Y el milagro se manifiesta mejor en una vida estructurada que en una vida donde hay caos, no hay orden.
¿Qué más? Otro punto más. Conecta tu economía con tu propósito. Porque la provisión sigue a la misión como la sombra sigue al cuerpo. Porque si tú vives sin propósito, vives sin dirección. Y sin dirección no hay una provisión coherente. ¿Estáis conmigo, hermanos? Pero cuando tú alineas tu vida a lo que Dios te llamó a hacer, algo cambia. Las puertas correctas se abren. La gente correcta de repente aparece. La paz te acompaña y el respaldo correcto te sostiene siempre. Porque esto no es magia, esto es diseño. Cuando haces lo que Dios te pide, Él paga la factura del propósito. ¿Qué más? Punto número 7. Vive bajo el modelo de Jesús. No te compares con nadie. Mira a Jesús. Jesús vivió sostenido, provisto. Jesús vivió respaldado. Jesús vivió en misión y con una visión. Jesús vivió en honra y bajo una cobertura. Él no caminó en miseria. Él caminó en propósito. Ese es tu modelo. Y si Jesús no vivió limitado, ¿por qué tú deberías hacerlo? Hola Tabita, bendiciones. Si Jesús no caminó en escasez, ¿por qué tú vas a aceptar un estilo de vida que precisamente Él vino a romper con eso? Abre tus ojos. Tú no fuiste llamado a ser un esclavo de los ciclos, de ciclos financieros, de ruina, no, sino un testigo de la provisión del reino. Y ya voy a terminar. Ya voy a terminar, pero quiero dejar también claro algo. Pablo, el apóstol Pablo, fue pobre. Filipenses capítulo 4, verso 12. ¿Qué dijo Pablo? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Hay muchos que usan a Pablo para justificar su pobreza, pero Pablo jamás predicó la pobreza como un estilo de vida, en absoluto. Cuando Pablo dijo, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia, no está exaltando la carencia, está revelando madurez espiritual. Pablo no dijo, Dios me llamó a vivir pobre para nada. Él dijo, no me importa la temporada, Cristo sigue siendo suficiente, todo lo puedo en Él. La escasez en la vida de Pablo no fue su identidad, fue un contexto misionero, porque el apóstol Pablo era pionero, abría territorios espirituales, viajando sin estabilidad, enfrentando persecución, cárceles, oposición constante. Y eso produce momentos de necesidad, pero no define un llamado a la pobreza. Y el mismo apóstol lo dejó claro, sé tener abundancia. Un hombre que vive solo en miseria no organiza ofrendas para la iglesia, no administra recursos, no mueve recolectas internacionales. Y Pablo sabía recibir, él sabía administrar y sabía prosperar cuando era necesario para el reino de Dios. Y cuando Pablo trabajó con sus manos no fue porque Dios lo quisiera pobre, sino por estrategia, para no ser una carga y para cerrar la boca de sus acusadores. Eso no es miseria, eso es sabiduría apostólica. Qué bueno. Y en cuanto a los pobres de Jerusalén, porque sí, hubo pobres en Jerusalén. De hecho, el profeta Ágabo profetizó que iba a haber hambruna en esa tierra. Eso no es el modelo del reino. Era una crisis histórica. Hubo persecución, hubo hambre, hubo despojo. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo no dijo, bueno, así quiere Dios que viváis. No, él hizo una colecta. Porque la pobreza se suple, no se imita.
Y si la pobreza fue la voluntad de Dios, Pablo nunca hubiera pedido ayuda, para nada. Porque él sabía una cosa, que Dios no es glorificado en la escasez, sino en la provisión. Porque Pablo mismo enseñó: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. No algunas cosas, sino todas. Todo. Así que no confundamos con atravesar una necesidad a vivir con un espíritu de pobreza. Porque Jesús no vivió pobre. Pablo no predicó pobreza. La iglesia no fue diseñada para sobrevivir, sino para avanzar. Y cuando alguien usa a Pablo para defender la escasez, no está defendiendo la Biblia. Está defendiendo una mentalidad que el reino de Dios vino a romper. Porque el llamado no es a la miseria, es a la dependencia del Padre. Y la dependencia del Padre siempre produce provisión. Así que, hermanos, el espíritu de pobreza se rompe cuando la mentira se expone, pero se destruye completamente cuando tú decides alinearte con la verdad. Porque la pobreza no es tu identidad, no es tu herencia, no es tu futuro, no es tu destino. No vino de Dios. Dios jamás la usó para definir a alguien, para nada. Cristo no vino a empobrecerte, vino a liberarte, a equiparte, a enviarte. Y Jesús no vivió pobre, no vivió mendigando, no vivió pidiendo limosna, no vivió avergonzado por falta de recursos, para nada. Nació en humildad, pero no en miseria. Caminó en honra, no en escasez. Fluyó en provisión, no en ruina. Y lo hizo para mostrarte un camino, que es el camino del reino, no el camino de la carencia. Así que hoy se rompe el ciclo familiar. Hoy se quiebra la narrativa de así va a ser siempre, yo no tengo. Hoy se cae el velo espiritual que te hizo creer que vivir con lo justo es humildad. La verdadera humildad es depender de Dios, no depender de la miseria. Así que tú mismo profetiza sobre tu vida, declara sobre tus manos, Amén. Habla sobre tu propósito. Yo no nací para vivir ciclos de escasez. Yo no nací para repetir la historia de mi familia. Yo no nací formado para arrastrarme en deudas. Yo fui llamado a caminar en provisión, en paz, en visión. Yo tengo propósito. Y donde hay propósito, hay respaldo. Yo declaro que el espíritu de pobreza ya no tiene autoridad sobre mí. Ha sido expuesto. Lo hemos descubierto. Ya no camino bajo deudas, bajo miseria. Yo camino bajo la provisión del reino, así como Jesús caminó. Y cuando esta verdad entra en tu corazón, entra en tu vida, ya la liberación comienza. Ya estáis siendo liberados. Si esto está cayendo en un terreno fértil, ya estáis siendo liberados. El yugo se rompe, la mentalidad muda, la mano se abre, la provisión fluye y tu vida comienza a alinearse con el diseño con el que Dios te creó a ti. Tú no fuiste creado para sobrevivir. Fuiste creado para avanzar. Fuiste creado para proveer a otros. Para ser cabeza y no cola. Fuiste creado, así es, fuiste creado para bendecir. Ahí donde dices fuiste creado para bendecir a otros. Yo tenía un versículo que hablamos ayer y antes de ayer de él. Tenéis que leer todos el capítulo 9 de 2 de Corintios. Es que es revelador. Y justo ahí dice, y Dios puede hacer que toda gracia, toda bendición, ¿vale?,
abunde para vosotros, de manera que siempre, en toda circunstancia tengan todo lo necesario. ¿Y para qué? Para que toda buena obra abunde en vosotros. ¿Eso qué quiere decir? Dice otra versión, y habrá bastante de sobra para que lo puedan compartir con otros. O sea, la voluntad de Dios es que tengamos suficiente, tengamos más, y de lo que sobre podamos seguir dando para que otras personas tengan más, y de lo que les sobre sigan dando. ¿Entendéis? Es multiplicación, es algo que no para, no acaba. Si tú lo cortas, lo cortaste para ti, sobre todo. ¿Entendéis? Hermanos, este es el principio de una nueva temporada para tu vida. Un capítulo donde la miseria no se escribe. Un camino donde la escasez ya se acabó. Una historia donde Cristo provee y tú avanzas. Ya se acabó de vivir así. En el nombre de Jesús. Hermanos, antes de orar, yo quiero hacer una pregunta. ¿Hay aquí alguien que se sienta identificado con esta enseñanza? Que esté viviendo esto. Aquí hay personas que por más que trabajan, por más que oran, por más que ayunan, por más que doblan rodillas, por más que se esfuerzan, siempre vuelven al mismo punto. O peor. Victoria, Diana, Lupe, Ángel Rivera. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Hace tiempo que no te veía. Qué bueno, Rosalinda. Tabita también. No sé, son Uy, Luna, más. Marta, Octavio. Wow, son muchos, hermanos. Muchos. ¿En serio? Pues vamos a hacer algo hoy. Consuelo también. Hola, Shirley. Hoy se acaba. Hoy se cierra ese capítulo en tu vida. ¿Queréis cerrarlo? Eso es una pregunta básica. ¿O amáis vuestra pobreza y vuestra miseria? Como siempre saco aquí estamos tan bien, estando tan mal, que virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Adriana también, sois muchos. Rocío también, yo quiero cerrarlo. Claro que sí. Rubí también. Pues ya empezamos declarando algo, exacto. Y habéis recibido que el plan de Dios no es que estéis así en el 24, en el 25 ni en el 2026 que va a llegar, sino que puede haber cambios. Pues claro, el problema de las deudas es que te haces esclavo de la persona. Es por eso que nunca hay que coger deudas, nunca hay que pedir a alguien. Dios es tu Padre, es tu proveedor. Él no te va a dejar comiendo, no sé, comiendo del suelo, migajas. Pues quedaros, hermanos, no os vayáis, porque hoy pueden pasar cosas Vamos a romper importantes. con eso. Dale tap a la pantalla a ver si podemos llegar a los 120, 130 hoy. Pues si has cometido un error, Consuelo, no pasa nada. Él te perdona. Incluso Él puede restaurar la deuda que tú tenías. Si lo has hecho, no sé, de manera inconsciente o de manera... no importa. Y Tabita dice que se endeudó por un fraude que le hicieron y que está pagando por ello. Pues Dios es el Dios de la justicia y el Dios que puede romper con esa deuda. Vamos a orar para romperlo, Tabita, hoy. Todos los que tengáis deudas, hay alguien que esté ya no solo en voy justa, o me falta un poquito, lo llego, sino que haya entrado en ya pasar a ser deudor de otra persona o de una entidad.
que estén ya con problemas de deudas. Qué bien, Ana. Bueno, los que no tengáis problemas, gloria a Dios. Pero recibid esta enseñanza para impartirlo a otros, para ser bendición para otros. No te quedes con esto para ti. Hay varias personas Si que de están gracia en ese punto. recibiste, de gracia dad. Pues quedaros porque vamos a comenzar a orar para romper todo eso, ¿verdad? Sí, vamos a ministrar. Vamos allá. Estar preparados porque os vamos a estar ministrando. ¿Vas a cerrar este? Pues mira, vamos a hacer una cosa. Sí, Sí. sí, porque me queda poca batería aquí. Iros por favor al otro canal donde estamos, a Pregonero de Justicia. Yo no sé si hay alguien nuevo que nos está siguiendo aquí por primera vez. Yo creo que la pastora Rosalinda, creo que es la primera vez que viene por aquí. Iros a nuestro otro canal porque voy a cerrar este y vamos a orar, vamos a romper. Hoy va a haber liberación económica. Hoy los Pregoneros yugos. de Justicia 7. Ay,